Buenos días, chicos y chicas de la asignatura de Geografía e Historia. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que sigáis bien. En el día de hoy vamos a abordar el último de estos apartados que tocaba en el tema, que es el apartado denominado el arte del Renacimiento, ¿vale? Ya sabéis que estábamos en ese tema de la revolucionaria edad moderna, una etapa histórica que sucedió a la Edad Media y en la que acontecieron numerosos acontecimientos, valga la redundancia, que hicieron, bueno, cambiar el mundo para siempre, ¿vale? Fijaros, dijimos en las clases anteriores que ese cambio de perspectiva que iba a revolucionar el mundo iba a ser provocado por un cambio en la mentalidad y un avance en la ciencia. Y que dijimos que, evidentemente, a los eruditos, a los estudiosos, científicos y filósofos de la Edad Moderna, no les valía según ellos, no les valía la Edad Media, pues porque fueron 1000 años de oscuridad, ¿no? y de retroceso, una visión también un poco exagerada. Pero bueno, y estos hombres y filósofos y artistas y científicos de la Edad Moderna tuvieron que remontarse a una etapa que ellos consideraban un glorioso ideal, en la que no había, en la que estos eruditos no tenían coartadas, no tenían atadas las manos para pensar y producir, pues, lo que ellos querían libremente, en ciencia, no estaban coartados por la Iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque el estilo artístico conocido como el estilo renacentista, subtitulado, lo tenéis ahí, la recuperación de lo clásico, no es otra cosa que, bueno, el reflejo en el mundo del arte de lo que va a pasar en el mundo de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento en definitiva, ¿vale? Van a recuperar, van a apoyarse en ese pasado de la antigüedad clásica grecorromana, con la que poner ese primer peldaño en ese progreso de la humanidad, de ese cambio total que revolucionará el mundo. Y en el arte no va a ser menos. Ahí tenéis, por ejemplo, luego volveremos a la izquierda podéis ver el Partenón, el templo clásico de la diosa Atenea en Atenas, en Grecia, el templo clásico por antonomasia, cuyas características con esas escalinatas, esas columnas, ese friso y ese frontón triangular se va a reproducir muchísimo en esta etapa renacentista, en esta etapa de principio de la Edad Moderna. Y a la derecha, pues bueno, veis una casa señorial que es la Villa Capra, más conocida como la Rotonda, en la que se reproducen esos estilos, ese estilo, esas características, ¿no? del Renacimiento. Bueno, pues vamos allá, espero que os guste y ya sabéis, lo estamos haciendo de forma muy resumida, ¿vale? Debido a las circunstancias. A inicios de la Edad Moderna y como consecuencia de los revolucionarios cambios que hemos dicho antes que se estaban produciendo en la Edad Moderna, pues el arte también se ve modificado, cambia radicalmente e intenta alejarse de esos estilos que habíamos estudiado durante la Edad Media. Me refiero al románico y al gótico. Ahora eran considerados propios de una época oscura y negativa, pero ya sabéis que el gótico era precioso. Pero bueno, ellos lo consideraban como una época oscura y negativa que hay que olvidar rápidamente y remontarse a otra en la que el ser humano, bueno, pues pusieron los cimientos y la base de nuestra civilización, como fue la época clásica de Grecia y de Roma. Por ello surgirá en Italia, y ahí es donde surge en Italia, un nuevo estilo artístico, una nueva manera de hacer los edificios, las esculturas y las pinturas. Es el estilo conocido como renacentista, el Renacimiento. El estilo renacentista surge, ¿cuándo? En los siglos XV y XVI. ¿Dónde? En Italia, hemos dicho, en sus ricas ciudades italianas, en muchos casos ciudades-estados. Italia no existe como Estados Unidos, como un estado unificado. Son ciudades-estados que tienen bastante poder y bastante autonomía. Sin duda, Florencia, Pisa y Roma son ciudades en las que estos escultores, estos artistas, estos arquitectos encuentran el ambiente perfecto e idóneo para desarrollar su arte, ¿no? También debido a la ayuda que tienen de ricos comerciantes burgueses y de nobles e incluso eclesiásticos que, bueno, para pasar a la posteridad, pues quieren
pues que se le haga un retrato, ¿no? O que se le construya un palacio. Estos comerciantes burgueses, nobles y bueno, y algunos eclesiásticos a veces cobijaban y patrocinaban y mantenían con su dinero a estos jóvenes artistas, y este fenómeno se conoce como el mecenazgo, ¿vale? El mecenazgo es esa ayuda, protección y patrocinio de un adinerado hacia un artista. El adinerado es el mecenas. El término del Renacimiento. Además el nombre del Renacimiento se debe a qué? Pues a qué nos suena. Renacer, volver a nacer, resurgir, sacar, desempolvar, como aquel que dice, un estilo que había permanecido prácticamente olvidado, entre comillas, durante 1000 años, los 1000 años de la Edad Media. El nombre del Renacimiento se debe a que desean imitar los modos de hacer las cosas de una época que, como hemos dicho antes, consideraban buena, consideraban positiva, grandiosa, pura y alejada de los miedos y de las supersticiones medievales. Una época en la que la ciencia y la filosofía daban sus primeros pasos sin el temor a ser coartado por instituciones como fácticas, como por ejemplo la Iglesia. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Recuperar los modelos de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, las partes de sus edificios, columnas, pilastras adosadas, frontones triangulares, que son como esos tejaditos, los tenéis ahí, las escalinatas, los arcos de medio punto, o por ejemplo el mármol como material más utilizado. Bueno, y de nuevo tenéis ahí, ¿no? Una obra clásica griega por antonomasia como es el Partenón, y el ejemplo que hemos puesto antes en la portada, la Villa Capra o Rotonda, como obra renacentista. Mirad, en escultura y pintura también van a imitar los modelos de esa época. En escultura y pintura también van a imitar los modelos de esa época pasada. La pureza, la proporción en las medidas será lo que se busque. Un arte hecho a la medida del hombre. Recordamos que la escultura clásica grecorromana lo que busca es la belleza ideal, la perfección en el cuerpo humano, tanto de hombres como mujeres. Por eso muchas veces se van a esculpir desnudas, porque es la manera que tienen de mostrar esa perfección. Recuerda que es un arte acorde a esa nueva corriente de pensamiento inconformista que habíamos visto en las clases anteriores, que se centra en el hombre, el humanismo, ¿os acordáis? Por eso ahora, con el estilo renacentista, los artistas van a firmar sus obras, se busca el reconocimiento personal, pasar a la posteridad, ¿vale? Bueno, ahí tenéis obras clásicas, que no son renacentistas, sino son clásicas de la época clásica, de la antigüedad, como es la Venus de Nido, de Prasíteles, o el Doríforo de Policleto, con ese contraposto o curva prasiteliana, una manera en la que la torsión del cuerpo permite descubrir las líneas. Y a la derecha, una de las obras cumbres, sin duda, de la escultura renacentista, como es el David de Miguel Ángel, ¿vale? Para que vean los parecidos, ¿no? Esos cánones, cómo se repiten. En cuanto a la arquitectura renacentista, como decimos, en arquitectura se busca recuperar los elementos clásicos, hemos dicho antes, que sustituyen a las formas góticas anteriores. Los edificios además son menos altos que los góticos, recordad que los góticos estaban muy apuntados, para hacerlo aquí a la medida del hombre. Se decoraron de forma sencilla y austera. Austera quiere decir sin demasiada decoración, salvo excepciones, porque querían dar la sensación de limpieza, de orden y de armonía. Se utilizan formas geométricas clásicas, tales como el triángulo, ¿dónde? En los frontones, que podéis ver abajo. Los cilindros, ¿dónde? En las columnas y en los tambores, ¿vale? Los cuadrados y los rectángulos, los círculos, son todos figuras geométricas. ¿Todo para qué? Darles a las edificaciones, a los edificios, proporciones matemáticas. Matemáticas, ¿veis? Porque recuerda que es el momento de las ciencias impulsada por el humanismo. ¿Qué mejor forma de mostrar ese movimiento o esa corriente procientífica como es el humanismo en el arte reflejado en las puras matemáticas? Bueno, a ver, en cuanto a artistas y obras, pues son extensísimas, ¿vale? Como lo estamos haciendo de forma resumida, voy a destacar solo, los más importantes y aquellas obras más significativas de cada uno de ellos, ¿ok? Pero hay muchísimas, como podréis imaginar. Mira, el Renacimiento lo vamos a dividir en dos siglos, el siglo XV y el siglo XVI. El siglo XV se conoce en Italia como el 400. ¿Por qué? Porque evidentemente si cogéis cualquier año del siglo XV siempre empieza por 1400
tal, 1424, 1436, pues de ahí viene 400, que es el siglo XV en el Renacimiento italiano. Y el siglo XVI, 500. ¿Por qué? Lo mismo, 1516, 1538, 500. Bueno, pues del siglo XV, 400, ¿a quién destacamos? ¿A quiénes destacamos? A Brunelleschi, sin duda, porque fue uno de los iniciadores de este estilo. Realizó, como podéis ver abajo justo, la cúpula, magnífica cúpula, una auténtica desafío y obra matemática, la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia, ¿vale? Y a Alberti por la preciosa fachada de Santa María Novella, también en Florencia. O, fijaros, la fachada de San Andrés de Mantua, que es, bueno, creo que pocos edificios más clásicos en su fachada que este, ¿no? Que nos recuerda, y ahí lo tenéis como un ejemplo que he puesto, nos recuerda a los arcos del triunfo de época romana. Os he puesto como ejemplo el arco de Constantino, propio del Imperio Romano, si no recuerdo más, del siglo IV después de Cristo, y que muestra bastantes similitudes en la de San Andrés de Mantua con este arco de Constantino, con esas columnas o pilastras adosadas, mejor dicho, de orden clásico corintio, ese arco de medio punto con bóveda de cañón con casetones típicos de Roma, las escalinatas o el frontón triangular, ¿vale? Bien, del siglo XVI, del 500, ¿a quién destacamos? A Bramante, que hizo, entre otras cosas, el templete San Pietro in Montorio. Ahí lo tenéis, un templete, veis que tiene forma circular y coronado por un tambor cilíndrico y una cúpula. Fijaros, de nuevo rescato una obra de la antigüedad clásica, en este caso griega, para que veáis cómo se reproducen estos modelos clásicos. El templete de San Pietro in Montorio nos recuerda, o por lo menos a mí me recuerda, a unos templos que se hacían en Grecia en la antigüedad, que era el Tolos o los Tolos, en concreto el Tolos de Delfos. Fijaros, está en Delfos, en la Grecia antigua, del 390 a.C. Aquí, como está en la actualidad, evidentemente está en ruinas, y a la derecha veis cómo sería su reconstrucción, cómo sería de forma original. Como veis, se parece bastante en esas escalinatas, en las columnas, ¿vale? Se parece bastante. Y sin duda uno de los artistas, por no decirlo el más importante del Renacimiento, el italiano Miguel Ángel, que hizo, entre otras muchísimas cosas, bueno, os traigo aquí la cúpula de la Catedral de San Pedro del Vaticano en Roma. Brutal, brutal. De las culturas renacentistas, ¿qué podemos decir? También en la escultura, como hemos dicho antes, se busca que imitar los modelos escultóricos de la antigüedad greco-romana. Pues decían que la de entonces era de proporciones perfectas, racional, mostraba la belleza ideal y las composiciones eran simétricas y equilibradas, sin estridencia. Es decir, la manera más perfecta de hacer la figura, buscaba la perfección. De ahí por eso que muchas se hacen desnudas y con esa curva o contraposto que ya Prasítiles en la antigüedad griega solía reproducir en sus obras escultóricas, que es la que permite, como he dicho, la torsión del cuerpo y mostrar sus líneas, ¿no? De esa perfección llevada a lo humano. Ahí tenéis esa curva prasiteliana, el doríforo clásico y la obra renacentista del David de Miguel Ángel. En cuanto a la temática, decir que es muy variada. Se esculpen personajes civiles y militares de la época. Me estoy refiriendo a la de la moderna renacentista. O, si no personajes de ese momento, personajes, héroes de la antigüedad. Pero incluso, cuidado, fijaros, incluso cuando se esculpan esculturas religiosas, como personajes bíblicos o el mismísimo Jesús y la Virgen María, estos se harán a modo de héroes. ¿Y por qué digo esto? Mirad, el ejemplo más perfecto de lo que digo. Ahí tenéis a la piedad de Miguel Ángel, está en el Vaticano. Miguel Ángel esculpe a la Virgen María en el momento en el que han descendido a Jesús de Nazaret de la cruz, y se muestra al pueblo como un héroe, como diciendo, oye, he muerto por vosotros, ¿vale? Lo muestra, y no como en el barroco que veremos más adelante, en el que todo es sentimiento y patetismo. Aquí lo muestra de un modo elegante, tranquilo, sensible, ¿vale? Bueno.
De este estilo, ¿quién destacó? Pues lo mismo hacemos, 15 y 16, del siglo XV, Ghiberti, que esculpió los relieves de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. ¿Qué es el baptisterio? El baptisterio es donde se bautizaba, y es que en estos momentos, en el Renacimiento italiano, las iglesias solían tener varias partes: el campanario, lo que es la iglesia en sí, y el baptisterio, que es donde se bautizaban. Bueno, pues antes hemos visto la cúpula de la Catedral de Florencia, pues justo debajo tenemos el baptisterio, y las puertas, ahí la tenéis, las puertas del baptisterio las esculpe Ghiberti con escenas del Antiguo y del Antiguo Testamento, ¿vale? Y Donatello, otro escultor importantísimo, que esculpe el David, no confundirlo con el David de Miguel Ángel, este es el David, ¿vale? Con sombrero, de nuevo hay ese contrapuesto, el San Jorge o el Condottiero Gatamelata, que es la primera cultura ecuestre, decía, a caballo, que se hacía desde época romana. Y del 16, ¿a quién destacamos? Pues a Miguel Ángel, que antes lo habíamos destacado en arquitectura, ahora lo hacemos en escultura y luego lo haremos en pintura. Es el artista total, igual que de Leonardo da Vinci, habíamos dicho que es el humanista total, el artista total del momento, renacentista por antonomasia, sin duda, Miguel Ángel. Que esculpe, entre otras cosas, el Moisés, lo tenéis debajo, ya sabéis, con las tablas, la Piedad, a la que hemos hecho antes alusión, y también al David, que lo hemos hecho antes alusión, ¿vale? Y os he puesto ahí de nuevo ese paralelismo con las obras clásicas. Bueno, seguimos con la pintura renacentista. Los pintores renacentistas pintaron imitando modelos igualmente grecorromanos, dando profundidad y perspectiva, ¿vale? Como que hay un fondo. Algo que conseguían con que, poniendo escenas de fondo, casi siempre paisajes o edificios, y alargando pues las líneas, ¿no? Por ejemplo, las líneas del suelo, la arboleda o bueno, otros motivos. Daban profundidad. Además querían dar realismo, volumen y proporción a su figura, buscando, igual que la escultura, la belleza, idealizando rostros, mostrándolos lo más bellos posible, cuerpos y movimientos. Los temas, los temas también recordaban los pintados en esa época clásica de Grecia y Roma. En este sentido, la temática se amplió, y aunque la temática religiosa siguiese siendo de las más numerosas, también destacaron temas mitológicos de la antigüedad greco-romana, los desnudos y los retratos. Aquí destacaron muchos pintores italianos, por ejemplo, igual, 480 y 580. El 480, Masaccio, con su Santísima Trinidad, ya sabéis, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Veis la Trinidad? Aquí se ve la perspectiva perfectamente. ¿Por qué? Porque marcan la escena bajo un orden arquitectónico en el que se puede apreciar el arco de medio punto, las columnas, la bóveda de cañón con los casetones típicos romanos. Así le da profundidad. Bueno, pues esta es la Santísima Trinidad. Y Botticelli, importantísimo este pintor, autor de obras mitológicas llenas de movimiento, como que las Tres Gracias o el Nacimiento de Venus. Aquí veis las Tres Gracias en primavera, ¿vale? O el Nacimiento de Venus. En este cuadro, Botticelli sintetiza, mezcla las dos corrientes del Renacimiento. Por un lado, la corriente pagana, mostrando un tema mitológico, la diosa Venus, ya sabéis. Y por otro lado, el cristianismo, con el bautismo. ¿Cómo lo muestra? Con la concha, ¿vale? A ver, no obstante, durante el siglo XVI, el 580, la pintura renacentista va a alcanzar su culmen. ¿Quién destaca por encima de todo? Leonardo da Vinci. Sí, ese inventor, el humanista total, quien aportó la técnica del esfumato. ¿Qué es el esfumato? Pues un efecto vaporoso que se obtiene por la superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, poco recortados, así como un aspecto de vaguedad y lejanía, como una neblina, ¿vale? De él destacamos Las Últimas Cenas o La Gioconda, también conocido como Mona Lisa. Otro pintor a destacar fue Rafael. Por ejemplo, de él destacamos la Escuela de Atenas. Aquí, la Escuela de Atenas o la Escuela de Platón hace un guiño a la filosofía que tanto renace en esta época, la filosofía, el libre pensamiento, las bases de la civilización. La filosofía está íntimamente ligada a la ciencia. El pensar es dudar, te permite progresar, alcanzar la verdad, ¿vale? Bueno, pues ahí en esta obra recoge los principales pensadores de la antigüedad clásica, ¿vale? De nuevo le da la profundidad, enmarcándolo en un edificio
en esa línea que se pierde hacia el final, con esa bóveda acaso con casetones, ¿vale? Otro pintor, lo hemos dicho antes, las otras dos disciplinas, Miguel Ángel, con los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Y de esta Capilla Sixtina, por cierto, impresionante, destacamos dos de las muchas escenas que tiene, como son la escena de la creación, o la que tenéis arriba a la derecha, la escena de juicio final, ¿vale? Y por último, a Tiziano, con el cuadro más famoso, el retrato de Carlos V en Mühlberg, cuando vence en Mühlberg. Carlos V, emperador de Alemania, y Carlos I de España, rey de España, evidentemente. La expansión del Renacimiento. El Renacimiento se va expandiendo, aunque nace en Italia, se expande por Europa, sobre todo cuando en el siglo XVI. Pero cuidado, no va a tener el mismo éxito ni en todo el territorio europeo, ni en todas las ramas del arte, ni en todas las disciplinas. A ver, es que en muchos países el gótico siguió dominando la arquitectura hasta bien entrado el siglo XVI, mientras que la pintura sí se vio influenciada por el nuevo estilo, ¿vale? Una de las grandes figuras renacentistas fuera de Italia, ¿quién fue? Alberto Durero, que lo introdujo en Alemania tras sus viajes por Italia. De él destaca que Adán y Eva. En los Países Bajos se desarrolló gracias a la presencia de una nutrida burguesía enriquecida que encargaba obras, ¿os acordáis, no? Allí es quien va a destacar, entre otros, los hermanos Van Eyck, que son los iniciadores de la llamada escuela flamenca. De ellos destacamos que el políptico, formado por varias piezas unidas con bisagra, como la adoración del Cordero Místico, son obras, cuidado, que son todas obras cargadas de un simbolismo, bueno, y que nos podríamos llevar horas y horas hablando de cada uno de ellas, ¿vale? Y de uno de ellos, de Jan Van Eyck, el matrimonio Arnolfini, que ya hemos hablado en otras tantas veces cuando hemos hablado de ese renacimiento de la ciudad o del papel de la burguesía. Aquí podéis ver el matrimonio Arnolfini, como antes nos lo hemos explicado, con ese simbolismo que trae la prosperidad, ¿vale? De un burgués cuya mujer, cuya esposa, pues va a traer al mundo, ¿no? Símbolo de la fertilidad, de que las cosas le van bien. Otro de la misma escuela, la flamenca, fueron Van der Weyden, autor de El descendimiento de la cruz, y el Bosco, pintor de El jardín de la delicia. Todas, como hemos dicho, obras cargadas de un enorme simbolismo. Aquí tenéis El descendimiento de la cruz, de Van der Weyden, y El jardín de la delicia. Igualmente, como hemos dicho antes, del Cordero Místico, nos podemos llevar, pues horas. Ahí tenéis un tríptico, a la izquierda la creación, el mundo puro. A la izquierda, cómo va, con qué se está convirtiendo el mundo, ¿no? ¿Vale? Con sus claroscuros y, bueno, el infierno, ¿no? El apocalipsis, en lo que ha derivado, o lo que derivaría el mundo. Vamos con el arte renacentista en España. Como decíamos más arriba, el estilo del Renacimiento que surge en Italia durante los siglos XV y XVI se va a propagar por Europa. A España también va a llegar, evidentemente, pero cuidado, va a llegar más tarde y con unos rasgos que lo hacen especiales, propios de aquí, que lo hacen inconfundibles. A ver, uno de los motivos del por qué llega tarde y de sus rasgos peculiares del Renacimiento español es ¿por qué? Pues por la pervivencia del gótico, ¿vale? Cuando en Italia ya no se construyen más obras góticas o no se hacen más obras de arte gótica, en España todavía se sigue haciendo. Pues se entremezclará con el Renacimiento, todavía se deja notar tanto en la arquitectura, en la pintura como en la escultura. En la arquitectura, por ejemplo, no llega puramente renacentista, como lo hemos visto antes, por ejemplo, en el de la fachada de San Andrés de Mantua, que hemos visto antes, ¿vale? No llega así tan pura. A ver si la encontramos. ¿Veis? No llega tan pura, ¿vale? Sino lo va a hacer de forma especial y además va a atravesar por 3 etapas, podemos decir. En arquitectura, por ejemplo, no llega puramente renacentista, sino que algo especial. Y, como diceis, se van a suceder a lo largo del siglo XVI 3 estilos que gradualmente serán cada vez más sobrios, como son el plateresco, el clasicista y el herreriano. De forma muy resumida, ¿cómo lo diferenciamos? Pues vais de mayor a menor exorno, decoración, ¿vale?
A ver, el plateresco de cuando, del principio del siglo XVI, se va a caracterizar por tener una abundante decoración que recordaba el trabajo de los plateros, ¿vale? Medallones, como podéis ver ahí, grutescos, que son esos motivos vegetales entrelazados, y escudos de armas minuciosamente esculpidos. De este momento destacamos la fachada de la Universidad de Salamanca, que la tenéis ahí, ¿vale? Después, si antes hemos hablado del plateresco a principios del 16, viene el clasicista o el puro, de mediados del 16, y que es el que más nos recuerda del puro estilo renacentista original italiano, con los típicos frontones triangulares, como podéis ver ahí señalados, los arcos del medio punto, las volutas, ¿vale?, que hacen ahí unos rizos, y las columnas de órdenes clásicos, que también podéis ver ahí. Un claro ejemplo, ¿cuál es? La fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Antes hemos hablado de la de Salamanca, pues ahora de la de Alcalá de Henares. Y por último, tenemos el herreriano, que es el más sobrio, el más serio, por así decirlo, sin apenas decoración. Su nombre viene de que de su arquitecto más conocido, Juan de Herrera, que hizo, por ejemplo, el monasterio del Escorial, donde residió Felipe II. La escultura renacentista española también fue especial, al igual que la arquitectura, con rasgos propios. Por ejemplo, deseaban resaltar mucho que los sentimientos, el patetismo, más los sentimientos que la belleza, fijaros. Abundaban otro rasgo especial, es que muy abundante la temática religiosa y la madera policromada con color, que daba ese toque especial y resaltaba los sentimientos y ese realismo. Destacó aquí ¿quién? Juan de Juni, con el entierro de Cristo, que podéis ver abajo a la de izquierda, y Alonso de Berruguete, con figuras muy expresivas, como el sacrificio de Isaac, que podéis ver ahí. Bueno, y otra fotografía que veis a la derecha, para que veáis el rostro, ¿no?, de Isaac. Y en pintura subrayaremos que a principios del 16 se mezclaron influencias góticas con renacentistas. ¿Cómo podemos ver esas influencias góticas? Pues, por ejemplo, en el marco de muchas obras, en el dorado importantísimo, incluso en la figura, en el rostro de las vírgenes, ¿vale? De este primer momento destacó, por ejemplo, Alejo Fernández con la Virgen de los Navegantes, que tenéis ahí se ve perfectamente esa influencia gótica, ¿vale? Y Pedro Campaña con el descendimiento de la cruz. Y bueno, para acabar, mención especial merece ¿quién? La figura del pintor Domenico Theotokopoulos, más conocido como ¿quién? Como el Greco. Sus pinturas de temática principalmente que es religiosa, tenían formas alargadas y rico colorido. Entre sus muchas obras destacamos tres, ¿vale? El entierro del cóndor Gaz, el caballero de la mano en el pecho y el expolio, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos el resumen. Ya sabéis, esto es de forma muy resumida. Acabamos el resumen del Renacimiento. Hacéis las últimas actividades respecto a este apartado y bueno, ya sabéis, si tenéis dudas me mandáis un mensaje. Un saludo. El arte del Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde la arquitectura, escultura y pintura iniciaron ya en el siglo XV la búsqueda de un arte nuevo. Europa vivía entonces el final de la Edad Media y no fue hasta bien entrado el siglo XVI cuando los países más vinculados a Italia por razones geográficas, económicas y políticas empezaron a asimilar los conceptos y formas renacentistas. Es esta una etapa coyuntural en la que viven y conviven dos lenguajes artísticos diferentes, el gótico tardío y el renacentista, cuya mezcla y proporción dan al siglo XVI un horizonte estético de muy distinto perfil. El nuevo arte de tendencia idealista no fue sino la expresión plástica de un fenómeno más amplio y profundo que se conoce bajo el nombre de humanismo. Este, sobre una base racionalista, abandonó el dogmatismo escolástico propio de la Edad Media, alumbrando un nuevo universo donde el optimismo generado por el conocimiento se vio ampliamente recompensado por una serie de descubrimientos que van desde la imprenta hasta la redondez de la Tierra. El humanismo impulsó la ciencia moderna, afectando a la sociedad toda, a la política, a la religión, a la literatura, al comercio, al derecho, a las artes, en suma, a la concepción general del hombre,
que como en la antigüedad clásica se erigió de nuevo en medida de todas las cosas. La recepción del arte italiano en Europa fue muy desigual, siendo España y Francia, en este orden, los dos países que hoy pueden ofrecer una mayor vinculación con lo italiano, no solo porque ambos son los más próximos a Italia, sino porque los dos tuvieron allí comunes intereses políticos, desde Nápoles hasta Milán, en bélicas alianzas y desencuentros con el papado. Recuérdese la derrota de Francisco I de Francia en la batalla de Pavía por Carlos I de España y V de Alemania, así como el posterior saqueo de Roma por el emperador en 1527, fecha esta que tuvo una marcada repercusión en la génesis y difusión del arte romano dentro y fuera de Italia. La presencia del arte italiano en Francia fue alentada por el mismo monarca Francisco I, y su interés por vincularlo a la corte quedó patente en la invitación real a Leonardo da Vinci, quien pasó los últimos años de su vida en Amboise, uno de los bellos castillos entre medievales y renacientes que jalonan el curso del río Loire. También fue llamado Andrea del Sarto, que fue recibido por el rey en el palacio de Fontainebleau, por donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso y Primaticcio, que dejaron allí una notable obra decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que, sin dejar de ser francés, daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre, en París, cuyo inacabado proyecto de Lescot sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo, a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Goujon, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI favoreció igualmente la formación de un renacimiento español que conoció a lo largo del siglo formulaciones muy diferentes. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica. Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de El Escorial. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. Aquella centuria fue especialmente fecunda para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de Felipe II. Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá, y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia,
desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Entre quienes mejor entendieron las posibilidades formales de la madera, se encuentra Juan de Juní, que venido de Francia, contribuyó a hacer de Valladolid la cabeza de la Escuela Castellana de Imaginería. Al mismo tiempo, y en el campo de la pintura, los modelos italianizantes en la línea de Leonardo y Rafael fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la escuela valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Theotokópulos, conocido como el Greco, que, nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional con el que se cierra el Renacimiento español. Otros países, como Alemania e Inglaterra, participaron del Renacimiento italiano de muy distinto modo, pues la honda raíz medieval de su arte y el alejamiento geográfico de las fuentes clásicas mediterráneas retrasaron mucho su incorporación a la nueva estética. Sin embargo, hombres como Durero, grabador genial y excelente pintor, sentaron las bases de un renacimiento propio, germánico, donde el realismo expresionista se amalgama con un cierto ideal de belleza de pozo italiano. A estas cuestiones de índole estética deben unirse otras de carácter político y religioso, que explicarían mejor aún el sentido de las pinturas de Grünewald, Holbein o Cranach en tierras donde germinó la semilla protestante. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección, la que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente.
Además de la cúpula de la catedral, la ciudad de Florencia debe a Brunelleschi obras tan singulares como la capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes, o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de 3 naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Fue efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. La proporción de la figura humana descrita por Vitruvio en la época del emperador Augusto y universalmente conocida a través del célebre dibujo de Leonardo da Vinci puede dar una idea de la importancia de aquel texto del siglo I dentro del humanismo renacentista. Vitruvio, haciéndose eco del principio de simetría griego, esto es, la relación de las partes entre sí y de éstas con el todo, hizo del cuerpo humano el canon o medida ideal de la arquitectura. Muchos fueron los artistas que siguieron esta doctrina, dando lugar a una formidable serie de tratados, entre los cuales destaca el De Re Edificatoria, escrito en latín por León Bautista Alberti, dividido en 10 libros, como el de Vitruvio, y publicado en Florencia en 1485, pocos años después de su muerte. Alberti, uno de los más característicos representantes del humanismo italiano, por su sólida y amplia formación clásica, llevó a la práctica en su obra arquitectónica los modelos de la antigüedad y los principios teóricos de raíz vitruviana. Entre sus edificios destaca la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, donde Alberti concibió el templo con un sentido clásico, tanto en su fachada, que convirtió en un arco de triunfo a la romana, como en su interior, de nave única, bajo una imponente bóveda de cañón con casetones que rivaliza con la arquitectura romana por su grandeza y unidad espacial. Se superaba así el esquema basilical de las iglesias de 3 naves, como aún las concibió Brunelleschi, convirtiéndose San Andrés de Mantua en el modelo que repetiría más adelante la arquitectura de la Contrarreforma. Dentro de la arquitectura religiosa del Renacimiento, la figura de Donato Bramante desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Montorio y sobre todo el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeándolo. Su planta circular, como los viejos templos romanos dedicados a Vesta, el orden dórico, igualmente romano, y la cúpula sobre tambor, hicieron de este edificio un ejemplo perfecto de la organización centralizada a la que aspiró la arquitectura del Renacimiento. El buscado equilibrio y armonía entre planta, alzados y volúmenes lo llevó Bramante a su más alta expresión en el proyecto inicial de San Pedro del Vaticano, que resumidamente puede describirse como un templo de cruz griega inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula central y 4 menores de acompañamiento, a todo lo cual se suman 4 esbeltas torres angulares. Este esquema contaba con antecedentes en algunas obras del siglo XV
y en ideas de Leonardo, con quien Bramante coincidió en Milán, dejando también una significativa descendencia en el siglo XVI, como pueda ser la iglesia de Santa María de la Consolación en Todi. Muerto Bramante, las obras de San Pedro pasaron a las manos de Rafael, Peruzzi, Sangallo el Joven, Miguel Ángel y Carlo Maderna, quienes introdujeron cambios sustanciales respecto a la idea de Bramante. Estas modificaciones significaron un paulatino alejamiento de los modelos de ideal geometría para volver a la disposición longitudinal y planta de cruz latina expresamente exigidas por la Contrarreforma, tanto por su significado y simbolismo como por responder a una nueva escena litúrgica emanada del Concilio de Trento. A este criterio obedecen las iglesias manieristas, como la del Gesù de Roma para los jesuitas, obra de Vignola y fachada de Giacomo della Porta, que en la segunda mitad del siglo XVI recuerda con su nave única y capillas entre contrafuertes la disposición de San Andrés de Mantua. Fuera de Roma, las iglesias manieristas de mayor personalidad son las que Palladio proyectó en Venecia, con una o tres naves de marcado desarrollo longitudinal, donde además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Maggiore como en el templo votivo del Redentor. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el palacio de ciudad como la villa suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. Tal sucede con los viejos palacios florentinos de los Pitti, Rucellai, Strozzi, Medici y otros tantos cuyas potentes fachadas de aparejo almohadillado constituyeron el signo externo más expresivo del poder de aquellas familias. Los palacios de Roma buscaron su propia imagen, que sin duda culminó en el Palacio Farnesio, mandado construir por el cardenal Alejandro Farnesio, futuro Papa Paulo III. Otras ciudades, como Urbino y Mantua, contaron igualmente con magníficos palacios ducales, sin excluir Venecia, que, sobre una concepción muy original, vio surgir sobre el Gran Canal las porosas fachadas de los palacios Vendramín, Corner y Grimani. Las villas suburbanas, acompañadas de amplios jardines, conocieron un espectacular desarrollo en el siglo XVI, ofreciendo Roma varios ejemplos importantes. Sin embargo, fue Andrea Palladio el arquitecto que mejor supo formular la idea de villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza. La historia de la escultura moderna comienza también en Florencia, en el ámbito de su catedral, pues el concurso público para hacer los relieves en bronce de las puertas de su baptisterio, de acuerdo con las ejecutadas anteriormente por Andrea Pisano,
hizo que se presentaran allí los más señalados escultores activos en la primera mitad del siglo XV. Entre ellos estaban Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral, y Ghiberti, quien finalmente obtendría el encargo. La muestra de los relieves que uno y otro hicieron para el concurso, representando el sacrificio de Isaac, dejan ver el distinto modo de concebir la escena, dominando un hondo realismo de tradición medieval en el caso de Brunelleschi, mientras que Ghiberti señalaba el camino del nuevo arte con una visión más amable y elegante de las formas en una dirección idealista. Después de haber trabajado en ellas más de 20 años, Ghiberti recibió un segundo encargo con plena libertad para hacer las puertas que faltaban, aquellas que Miguel Ángel bautizó como las puertas del paraíso, por la belleza de la composición, la elegancia de sus figuras y la profundidad del espacio. Ghiberti dejó aquí una lección viva de las posibilidades del relieve, con un rico estudio de sus planos, partiendo del más sutil bajorrelieve hasta lograr figuras prácticamente exentas en los primeros términos. El relieve tuvo otros seguidores sobre diferentes materiales y técnicas, siendo muy conocidos los que en mármol hizo Luca de la Robbia para la cantoría o tribuna de jóvenes cantores y músicos de la Catedral de Florencia, donde logró un prodigioso equilibrio entre forma y expresión que recuerda el espíritu del relieve clásico. La cuidada composición de estos grupos pone de manifiesto el dominio del volumen en el espacio a través del bajo, medio y alto relieve de las figuras. El nombre de la familia del La Robbia está igualmente unido a los bellísimos relieves en barro cocido y policromado que salieron de su taller florentino, no solo para imágenes de devoción, sino para el ornato de la arquitectura en forma de tondos y frisos. Además del relieve, la escultura italiana del siglo XV abordó con decisión la escultura exenta o de bulto redondo, que, unida al interés por el desnudo, hacía evidente su anhelo por resucitar los prototipos de la antigüedad. Con este espíritu surgieron las obras de Donatello, como su San Jorge, desafiante, enérgico, concebido como verdadero Miles Christi, o Soldado de Cristo, para la iglesia florentina de Orsan Michele, y que hoy se encuentra en el Museo del Bargello, en compañía de otras obras de este maestro, como el amable y sinuoso bronce del David adolescente. Donatello supo abordar todos los registros posibles de la escultura, desde el retrato hasta la imagen de devoción en clave realista, pasando por el relieve, en el que dejó constancia de su dominio de la perspectiva. Una de las obras que mejor expresan su condición de gran escultor al modo antiguo es el monumental retrato ecuestre del condottiero Gattamelata. Inspirada en el de Marco Aurelio de Roma, la obra de Donatello se levanta como monumento público en una plaza de Padua, junto a la Basílica de San Antonio, mostrando el dominio de la fundición en bronce hueco. Esta fue la primera obra de porte monumental que se hizo por el sistema de cera perdida desde la antigüedad, siendo imitada en la segunda mitad del siglo XV por otros escultores, como el Verrocchio, a quien se deben otra serie de importantes obras realizadas en bronce y mármol.
Antes de finalizar el siglo XV, otro gran escultor florentino, Miguel Ángel Buonarroti, ya había hecho obras tan notables y diferentes como el relieve de la batalla de los centauros y los lapitas, imitando el barroquismo compositivo de los sarcófagos romanos, el Baco ebrio, siguiendo la gran estatuaria clásica, y sobre todo, la universalmente célebre Pietà del Vaticano, una de las obras más bellas que jamás haya salido de las manos de un escultor. Su composición piramidal y el suave modelado del cuerpo desnudo de Cristo sobre los pliegues de las ropas, así como la contenida expresión de rostros y manos, alcanzan un excepcional equilibrio entre emoción religiosa y pagana belleza. El mármol no tuvo secretos para Miguel Ángel, y en los años siguientes, ya dentro del siglo XVI, inició la colosal figura de David, que en 1504 se colocó en la plaza de la Signoría de Florencia. Se trata de la primera escultura de gran tamaño hecha por Miguel Ángel, con algo más de 4 metros de altura, en la que aborda el tema del desnudo al modo antiguo, advirtiéndose en ella la expresión enérgica y fuerza contenida que caracterizaron los años siguientes. Pocas obras tan significativas en este sentido como las que formaron parte del malogrado proyecto del sepulcro del Papa Julio II, pensado para la nueva iglesia de San Pedro, pero que hoy conocemos dispersas por varias colecciones y museos. Se trata de Los esclavos del Louvre y de la Academia de Florencia, que junto al Genio de la Victoria y sobre todo con el Moisés de San Pietro in Vincoli, formaban parte de un conjunto de 40 esculturas con las que Miguel Ángel concibió el espectacular sepulcro. Muerto el Papa Julio II en 1513, sus descendientes perdieron interés por aquella obra, que amargó la vida del escultor por ser especialmente querida por Miguel Ángel. Entretanto, inició otros grupos no menores, como la Sacristía Nueva o Capilla Funeraria de los Médicis, en la iglesia florentina de San Lorenzo, donde, además de la arquitectura, labró los cenotafios de Lorenzo el Magnífico y de Juliano de Médicis, aquel entre el crepúsculo y la aurora, y este entre la noche y el día. Al margen de su significado en relación con la vida y la muerte, Miguel Ángel trató estas figuras con una libertad extraordinaria, en la que el desnudo del hombre y de la mujer deja ver su concepción grande de la forma, con exquisitos detalles de una labra que en ocasiones acaricia las superficies y en otras, intencionadamente, simplemente aboceta o sugiere la forma. Es lo que sucede con el rostro del crepúsculo, donde se hace patente aquella técnica del no acabado, el non finito, que desde sus años jóvenes utilizó con una maestría absoluta. Los años finales de la larga vida de Miguel Ángel como escultor se recogen en las 3 versiones que hizo de la Piedad y que hoy se encuentran, una en la Catedral de Florencia, en la que supuestamente José de Arimatea refleja los rasgos del escultor. Otra, la llamada de Palestrina, en la Galería de la Academia Florentina, y la tercera, en el Castillo Sforzesco de Milán. Si se compara cualquiera de ellas con la del Vaticano, puede medirse el tiempo transcurrido, pero tiene especial interés la de Milán, conocida como la Piedad Rondanini, por mostrarnos la insatisfacción del escultor con su propia obra, que esculpe y a la vez destruye, al variar la posición y tratamiento de las figuras, de tal forma que algunos miembros quedan inexplicablemente separados del cuerpo.
La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento para fijar las bases del manierismo, en cuyo ámbito se movieron otros muchos escultores, desde Ammanati hasta Juan de Bologna, quienes, junto a Benvenuto Cellini, labraron obras muy distintas, parte de las cuales se dieron cita en la bella plaza de la Signoria de Florencia. La pintura del Renacimiento en Italia ofrece un panorama muy completo a lo largo del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante como Urbino, Mantua o Perugia. Durante el largo periodo de aquellos dos siglos, que en Italia se distinguen con el nombre de Quattrocento y Cinquecento, fueron muchas las cosas que cambiaron, de tal modo que entre la obra temprana de Fray Angelico y la tardía de Tintoretto media algo más que el simple tiempo transcurrido. Efectivamente, fueron muchas las mudanzas producidas dentro y fuera del ámbito estrictamente pictórico que explican el sorprendente fenómeno de la pintura del Renacimiento italiano, al que cabe considerar como verdadero milagro artístico. La pintura fue además para el arte del Renacimiento una referencia obligada como campo común de experiencias de cuyos resultados se nutrieron todas las artes hermanas. En ella se desarrollaron, por ejemplo, los principios básicos de la perspectiva que permitieron representar el espacio de un modo racional sobre una sólida construcción geométrica. El dominio del espacio significaba no sólo poder representarlo en sus tres dimensiones como espacio vacío, como cubo abstracto, sino hacer de él el escenario natural donde situar las figuras y objetos en sus diferentes planos. Así, de acuerdo con la experiencia visual cotidiana, las figuras se representaron gradual y proporcionalmente más pequeñas según se alejan del espectador, haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna. Desde muy temprano, hombres como Paolo Uccello o Mantegna se dedicaron a la construcción del espacio, poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva y mostrando las figuras en atrevidos escorzos, primero en reposo y más tarde en movimiento. Pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual, definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte. Sin embargo, no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal, otros maestros, como Leonardo da Vinci, introdujeron un elemento nuevo, la atmósfera, el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos, dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco, que también altera el valor de los colores.
Por este camino la pintura fue abandonando la rigidez de la llamada perspectiva lineal, sustituyéndola por la perspectiva aérea en un proceso de paulatino acercamiento e imitación de la naturaleza. El dibujo y el color habían sido históricamente la base de la pintura, pero ambos fueron para los artistas del Renacimiento objeto de un riguroso análisis hasta el punto de crear dos tendencias muy marcadas dentro del arte italiano, especialmente en el siglo XVI. Una, vinculada a Florencia y Roma, donde el dibujo parece guiar al pintor, y otra, la veneciana, donde las manchas de color eclipsan la presencia del dibujo. Ello concuerda con la máxima que Tintoretto escribió en las paredes de su taller y que, según cuenta su biógrafo Ridolfi, decía: el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI. Si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color, ni Tiziano menospreció el dibujo. Todo lo contrario, el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras: lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido, sino la excelencia del dibujo. En el tránsito del siglo XV al XVI, se observa igualmente un cambio en el modo de entender la composición de la obra pictórica, pues a la sencilla presentación de las figuras en ordenadas series a un lado y otro del tema central, siguió en torno a 1500 el interés por fórmulas de escondida geometría. Es decir, la disposición de las figuras permite reconocer, por ejemplo, estables esquemas triangulares muy característicos del momento en el que el Renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad. Esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto, de tal manera que en torno a 1527, el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres, inestables y caprichosas que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII. Es, en definitiva, el largo periodo que se conoce como manierismo, en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno Renacimiento con un claro espíritu ecléctico. Pero no fue solo mera imitación, sino que aquella pintura manierista alcanzó una gran personalidad en su mayor libertad expresiva cuando, desligándose del canon y modelos de la naturaleza, los recreó dotándolos de alargadas proporciones, alterando su color, buscando escorzos muy forzados o jugando con nocturnos efectos de luz. A todos estos cambios contribuyó de forma muy positiva el paulatino abandono de la técnica al temple sobre madera por el óleo sobre lienzo para los cuadros de caballete. No obstante, el gran arte italiano buscó en los grandes conjuntos de pintura mural su expresión más apurada, tanto para vestir el interior de las estancias palaciegas como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias. Con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, que ha quedado para siempre como una insuperable lección de pintura, al tiempo que su autor fue considerado como un artista casi sobrehumano y sin duda el más genial de todos los tiempos. Giorgio Vasari, en sus vidas dedicadas a los maestros del diseño, ponderaba así a Miguel Ángel: quien, entre los muertos y los vivos, se lleva la palma
supera y oscurece a todos, es el divino Miguel Ángel Buonarroti. No solamente tiene la primera